Bon dia, senyors i senyores diputats i diputades. És per a mi i per a Compromís Equo un orgull estar así en este Parlamento. Deliberadamente he querido comenzar mi discurso con unas palabras en valenciano, porque en valenciano pienso, escribo, vivo, siento. Son las palabras que me enseñó mi madre y que yo nunca he utilizado contra nada y contra nadie. Imponer es un verbo completamente alejado del verbo educar. Educar, y se lo digo con la absoluta humildad de un maestro de escuela, educar es empatizar, educar es compartir, educar es, en definitiva, convencer. Habla, pueblo, habla. Habla sin temor, porque si no podemos hablar, si hay temor, si esta portada del semanario el jueves se puede censurar, señor Rajoy, señor Rubalcaba, algo huele a podrido en el Reino de España. Hoy quiero traer aquí las palabras que el rey Jaume I dijo a los caballeros en la batalla de Portopí. Vergoña, caballers, vergoña, vergüenza, caballeros, vergüenza, por el nuevo ridículo del PP valenciano, por el bochorno que nos provoca. Hoy el PP valenciano se ha vuelto a cubrir de ignominia, porque ha impedido discutir aquí, en el Congreso, un acuerdo unánime del Parlamento valenciano. ¿Qué les decimos a las familias, señor Montoro? Les decimos que son solo 4 cafés, les decimos que solo son unos pocos euros, que los recortes son para todos menos para los que ocultan su dinero a Hacienda. Vergonzoso, absolutamente vergonzoso. Cuando pienso en este gobierno me viene a la cabeza el título de una película con el nombre cambiado. Sin poder evitarlo, se me aparece el título de Eduardo Manos Tijeras, pero con otro nombre. Eso sí, tijeras solo con los débiles, solo con los pequeños, solo con la gente corriente. Usted y yo, señor Rajoy, estamos aquí para decidir, para optar. Y su opción es una: los bancos, el dinero. La mía es la misma desde el primer día que entré por esa puerta, cuando desnudé mi conciencia. Señor Baldoví, está usted haciendo cosas y cosas. Le voy a retirar la palabra, como siga así. Señor Rajoy, si tengo que elegir, me quedo con las personas que llevan esta camiseta con dignidad. Mírelas, porque va a verlas muchas veces. No son terroristas, no son nazis, son personas honradas, dignas, solidarias, que luchan por una causa justa. Son personas que luchan por el sagrado derecho a un techo para todas las personas. Son, señor Rajoy, personas. Esta camiseta a rayas es la camiseta que llevaba Wally. Hay un juego que se trataba de encontrar dónde está Wally. Y eso me ha recordado a usted, señor Rajoy. Por eso estaba contento, porque por fin, señor Rajoy, lo hemos encontrado hoy. 43 muertos, 47 heridos, 0 responsables. Señor Rajoy, haga alguna cosa. No permita que el PP valenciano siga abochornando, ignorando, insultando a estas familias. Como presidente del Partido Popular, se lo pido. Haga que de una vez por todas haya una investigación. Haga que los responsables den la cara. Que no se olvide a estas víctimas. Em pareix indecent i repugnant la deriva que està prenent UPyD en esta càmera i que resumís en un tuit d'un diputat d'esta càmera que es diu, a més, valencià. El dic en castellà, perquè el tuit era en castellà. Amigos y familiares valencianos cuyos hijos que estudian en la pública no hablan ni papa de inglés, pero sí un perfecto valenciano. Prioridades del PP. Es pot dir una barbaritat tan gran amb tan poques paraules? Experiencias de amigos y familiares. Estudis, ni un sol estudi. Experiencias de amigos y familiares. Sencillamente repugnant. He hecho 50 intervenciones en castellano. És la primera que faig en valencià i estan tots avalotats. És llatí, señores, és llatí. Manos arriba. Esto es un atraco. Sí, señor ministro. Manos arriba. Esta ley es un atraco.
Los matones del barrio no quieren que nadie juegue en el patio de la energía. Quieren jugar solos y por eso nos quitan el balón a los pequeños. Esos grandullones codiciosos tienen nombre. Si les molesta, se van. Al PP no han parado de salirle arrugas en la cara en los últimos años y pretende maquillarlas en 7 días con una crema milagrosa, con este plan, con estas 2 leyes. Pero sus arrugas son muy profundas y no se pueden disimular. Gürtel, Púnica, Bárcenas, Nos, Palma-Arena, Cooperación, visita del Papa. Son ustedes el problema. Bárcenas, Mata, Fabra, Blasco, Rato, Olivas, Costa, Castedo, Grau, Cotino. ¿Recuerda, señor Rajoy? Yo creo en ti, Paco, y estaré detrás de ti, delante, al lado, me da igual. Vamos a intentar hacer en España lo que Jaume hizo en Baleares. Aguanta, Luis, aguanta. Señor Rajoy, su legitimidad para dirigir el país es esta. 2 de cada 3 españoles ni siquiera se molestaron en votarle. Estamos aquí para debatir sobre el estado del país y si hay alguna cosa que defina de manera clara cuál es, no tengo duda. Es los sobres. Hoy he traído 4. Y no están llenos de dinero, sino de palabras de indignación, de hartazgo, de cabreo, de palabras que se oyen todos los días en la calle, en los bares, en el metro y en los trenes y en las casas. El primer sobre lo hemos titulado ¿Dónde están mis chuches? O cómo hacer promesas que luego no cumpliré para ganar las elecciones. Mi segundo sobre dice que se jodan o cómo gobernar para los bancos, los defraudadores y los poderosos mientras hundimos a la gente corriente. Mi tercer sobre dice 4.600 euros en confeti o aquí hay alguien que tenga vergüenza. Mientras la gente sigue perdiendo su empleo, hemos visto que 4.000 personas de Orizonia van a perder sus empleos próximamente si no se hace nada. Mientras muere gente porque va a perder su casa, mientras los jóvenes emigran porque no encuentran trabajo, mientras hay gente que no tiene para comer, una ministra se gasta 4.680 euros en confeti. El cuarto lo hemos titulado Reiniciemos la democracia o cómo hacer que las personas vuelvan a entrar en este Parlamento. No nos han dejado decidir sobre el rescate bancario, no nos dejan decidir sobre la ley del aborto, no se atreven a convocar un referéndum sobre la dación de pago. Señor Rajoy, le invito, le animo, le insto a que nos deje opinar sobre la ley del aborto o sobre la dación en pago. No es anticonstitucional, se lo recuerdo. No lo harán. No lo harán porque tienen miedo a la democracia. Muy probablemente hoy nosotros perderemos esta votación, pero no conseguirán doblegar nuestra ilusión ni nuestra indignación. Y será cuestión de tiempo que ganemos esta batalla. En cambio, vosotros, los que servís al dinero, hoy ganaréis esta votación, pero perderéis como personas. Con vuestro voto deshonroso perderéis la posibilidad de salvar muchas familias. Perderéis irremediablemente la posibilidad de salvar a las personas. Bueno, y ahora venimos los que no nos aplaude nadie, pero que sentimos los aplausos allá en nuestra tierra, en mi caso en el País Valenciano.